Hola a todos, sean bienvenidos al primer video del año de Aprende Inglés con Amigos. En el video de hoy aprenderemos vocabulario de comida, no sin antes decirles que si les gustaría ver más vocabulario, les dejamos un video aquí arriba para que lo vean después y nos digan qué les pareció. Sin nada más que agregar por el momento, iniciemos con el video. Muy bien, empecemos con algo sencillo. ¿Cómo se dice carne en inglés? Meat. Meat. Muy bien, ¿cómo se dice pavo en inglés? Turkey. Turkey. Muy bien, ¿cómo se dice zanahoria en inglés? Carrot. Carrot. Muy bien, ¿cómo se dice sopa en inglés? Soup. Soup. Muy bien, ¿cómo se dice pescado en inglés? Fish. Fish. Muy bien, ¿cómo se dice lasaña en inglés? Lasagna. Lasagna. Muy bien, ¿cómo se dice pie de queso en inglés? Cheese pie. Cheese pie. Muy bien, ¿cómo se dice pie en inglés? Pie. Pie. Muy bien, ¿cómo se dice rosquilla en inglés? Donut. Donut. Muy bien, ¿cómo se dice cerveza en inglés? Beer. Beer. Muy bien, ¿cómo se dice uvas en inglés? Grapes. Grapes. Muy bien, ¿cómo se dice arroz en inglés? Rice. Rice. Muy bien, ¿cómo se dice chocolate en inglés? Chocolate. Chocolate. Muy bien, ¿cómo se dice jugo en inglés? Juice. Juice. Muy bien, ¿cómo se dice salchicha en inglés? Sausage. Sausage. Muy bien, ¿cómo se dice vino en inglés? Came. Came. Muy bien, ¿cómo se dice galletas en inglés? Cookies. Cookies. Muy bien, ¿cómo se dice queso en inglés? Cheese. Cheese. Muy bien, ¿cómo se dice dulces en inglés? Sweets. Sweets. Muy bien, ¿cómo se dice naranja en inglés? Orange. Orange. Muy bien, ¿cómo se dice sandía en inglés? Watermelon. Watermelon. Muy bien, ¿cómo se dice plátano en inglés? Banana. Banana. Muy bien, ¿cómo se dice hamburguesa en inglés? Hamburger. Hamburger. Muy bien, ¿cómo se dice refresco en inglés? Soda. Soda. Muy bien, ¿cómo se dice leche en inglés? Milk. Milk. Muy bien, ¿cómo se dice ensalada en inglés? Salad. Salad. Muy bien, ¿cómo se dice mango en inglés? Mango. Mango. Muy bien, ¿cómo se dice pizza en inglés? Pizza. Pizza. Muy bien, ¿cómo se dice manzana en inglés? Apple. Apple. Muy bien, ¿cómo se dice aguacate en inglés? Avocado. Avocado. Muy bien, ¿cómo se dice chile en inglés? Chili. Chili. Muy bien, ¿cómo se dice huevo en inglés? Egg. Egg. Muy bien, ¿cómo se dice cereal en inglés? Cereal. Cereal.
Muy bien, ¿cómo se dice gelatina en inglés? Gelatin. Gelatin. Muy bien, ¿cómo se dice melón en inglés? Melon. Melon. Muy bien, ¿cómo se dice piña en inglés? Pineapple. Pineapple. Muy bien, ¿cómo se dice café en inglés? Coffee. Coffee. Muy bien, ¿cómo se dice mantequilla en inglés? Butter. Butter. Muy bien, ¿cómo se dice aceite en inglés? Oil. Oil. Muy bien, ¿cómo se dicen bollos en inglés? Buns. Buns. Muy bien, ¿cómo se dice ajo en inglés? Garlic. Garlic. Muy bien, ¿cómo se dice tocino en inglés? Bacon. Bacon. Muy bien, ¿cómo se dice pepinillo en inglés? Gherkin. Gherkin. Muy bien, ¿cómo se dice maní en inglés? Peanut. Peanut. Muy bien, ¿cómo se dice agua en inglés? Water. Water. Muy bien, ¿cómo se dice palomitas en inglés? Popcorn. Popcorn. Muy bien, ¿cómo se dice papas fritas en inglés? French fries. French fries. Muy bien, ¿cómo se dice cereza en inglés? Cherry. Cherry. Muy bien, ¿cómo se dice mermelada en inglés? Jam. Jam. Muy bien, ¿cómo se dice fresa en inglés? Strawberry. Strawberry. Muy bien, ¿cómo se dice arándano en inglés? Blueberry. Blueberry. Muy bien, ¿cómo se dice panqueques en inglés? Pancakes. Pancakes. Muy bien, ¿cómo se dice huevo cocido en inglés? Boiled egg. Boiled egg. Muy bien, ¿cómo se dice algodón de azúcar en inglés? Cotton candy. Cotton candy. Muy bien, ¿cómo se dice malteada en inglés? Milkshake. Milkshake. Muy bien, ¿cómo se dice helado en inglés? Ice cream. Ice cream. Muy bien, ¿cómo se dice leche condensada en inglés? Condensed milk. Condensed milk. Muy bien, ¿cómo se dice coco en inglés? Coconut. Coconut. Muy bien, ¿cómo se dice costillas en inglés? Ribs. Ribs. Muy bien, ¿cómo se dice paleta en inglés? Palette. Palette. Muy bien amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado el video y también esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que se suscriban y comenten en el video y compartan el canal a sus amigos. Nos vemos en un próximo video.